¿Sabías que Moisés, uno de los líderes bíblicos más famosos, estuvo casado con una mujer casi desconocida para la mayoría? Su nombre era Séfora, y aunque suele quedar en segundo plano, su historia guarda secretos fascinantes. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer, proveniente de un pueblo diferente y alejado de la cultura hebrea, que influyó tanto en la vida de este gran libertador? Y aún más inquietante, y si te dijera que Moisés, además de su conocida misión como libertador del pueblo hebreo, tuvo una segunda esposa que desató un escándalo familiar. Una mujer de piel oscura, proveniente de tierras lejanas, cuya presencia provocó tensión incluso entre los más cercanos a Moisés. ¿Quién era esta misteriosa esposa cusita y por qué su historia ha permanecido casi en las sombras? Para entender esto, viajemos juntos al momento en que Moisés aún era un fugitivo, huyendo desesperadamente por el árido y solitario desierto tras defender a un esclavo hebreo y asesinar al egipcio que lo maltrataba. Sin saberlo, Moisés estaba por vivir uno de los encuentros más trascendentales de su vida. Imagínate la escena. Moisés, exhausto y sediento, llega a un pozo en Madián. Allí, unas jóvenes pastoras, encabezadas por una mujer fuerte llamada Séfora, intentan dar agua a su ganado cuando, de repente, son acosadas y ahuyentadas por un grupo de pastores agresivos. ¿Qué hará Moisés, el fugitivo desconocido, en medio de esta injusticia? Sin pensarlo demasiado, Moisés interviene heroicamente. Ahuyenta a los pastores y asegura que Séfora y sus hermanas puedan cumplir con su tarea. Esta acción no solo demuestra su coraje, sino que también impresiona profundamente a las jóvenes y a su padre, Jetro, un sacerdote respetado en la región. Esta acción impresionó tanto al padre de Séfora, Jetro, sacerdote madianita, que decidió recibir a Moisés en su casa. Fue allí donde Moisés y Séfora se conocieron profundamente, iniciando una unión que trascendía culturas distintas. ¿Qué tienen en común un príncipe fugitivo y una pastora del desierto? Más de lo que imaginas. Y si crees que las historias de amor en la Biblia son predecibles, esta te va a sorprender, porque justo aquí, en medio del polvo, la sed y el silencio del desierto, comienza una conexión que nadie vio venir y que cambiaría la historia para siempre. Y es justo aquí cuando la historia se vuelve aún más interesante. ¿Quién hubiera imaginado que aquel encuentro fortuito junto a un simple pozo en tierra extranjera, se convertiría en el inicio de una alianza poderosa entre dos mundos radicalmente distintos? Moisés, un hombre que conocía los lujos del palacio del faraón, pero que también cargaba con el peso de su pasado y su identidad dividida. Y Séfora, una mujer marcada por la dureza del desierto, pero también por una sabiduría espiritual inusual. Ella no solo daba de beber a sus ovejas, también sabía cuándo proteger a los suyos, cuándo hablar y, como veremos, cuándo actuar con valentía sobrenatural. Y él, aún sin saberlo, necesitaba algo más que un destino. Necesitaba una compañera para recorrer el camino más desafiante de su vida. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de transformación, de llamados divinos y de cómo las personas aparentemente más alejadas de la gloria pueden convertirse en piezas clave del plan celestial. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene no solo te mostrará un lado desconocido de Moisés, sino que te hará replantearte el papel de aquellas figuras silenciosas que, sin hacer milagros, sostuvieron la historia desde las sombras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer del desierto terminó siendo clave en el plan de liberación del pueblo hebreo? Porque Séfora no era una mujer cualquiera, y su historia no comienza ni termina con ser la esposa de Moisés. Imagina esto.
Estás en una tierra árida, donde la fe se vive con cada paso que das entre piedras y arena. Allí nace Séfora, no como una pastora común, sino como hija del sacerdote de Madián, un hombre sabio y respetado. Su hogar no era solo una tienda nómada, era un espacio donde se respiraba espiritualidad y tradición. Aunque no compartía exactamente la fe hebrea, Séfora creció inmersa en prácticas religiosas profundas, moldeadas por generaciones de su pueblo. Los madianitas descendían sorprendentemente de Abraham, al igual que los hebreos. Eso los hacía parientes lejanos, unidos por sangre antigua, pero separados por caminos culturales y espirituales muy diferentes. Mientras los hebreos preservaban una relación directa con el Dios de Abraham, los madianitas habían tomado rumbos distintos, adaptando su fe a su forma de vida nómada. Cuando Moisés se unió en matrimonio con Séfora, no solo formó una familia, tejió una conexión entre dos mundos, un hombre que había crecido entre los dioses de Egipto y el pueblo hebreo. Ahora compartía su vida con una mujer cuya fe se había forjado en el calor del desierto. Este matrimonio era mucho más que amor. Era símbolo de cómo Dios, en su soberanía, puede unir personas de culturas distintas para cumplir un propósito eterno. Y es en esos pequeños detalles, en esos encuentros improbables, donde descubrimos que la historia de la fe no se construye solo con milagros y portentos, sino también con alianzas humanas llenas de significado. Para los creyentes hoy, esta historia nos recuerda que Dios puede usar cualquier persona, sin importar su origen o cultura, para formar parte de su plan. La obediencia, la apertura al otro y la disposición de caminar junto a quienes piensan diferente son cualidades que Dios honra. A veces, el mayor acto de fe no es realizar milagros, sino simplemente estar dispuesto a caminar al lado de alguien en el desierto, confiando en que Dios está escribiendo algo más grande de lo que podemos ver. Durante los largos años en Madián, Moisés experimentó una transformación profunda y silenciosa. Pasó de ser un príncipe educado en las artes y ciencias del imperio más poderoso del mundo, a convertirse en un humilde pastor que guiaba rebaños por senderos polvorientos. Fue en ese anonimato, lejos del bullicio del palacio y las responsabilidades del trono, donde su carácter fue moldeado. Y en medio de ese proceso, Séfora fue mucho más que una compañera. Fue su sostén, su equilibrio emocional y su apoyo espiritual. Ella compartió con él no solo la vida diaria del desierto, con sus desafíos, sus silencios, su dureza, sino también sus dudas, su búsqueda interior y su creciente comprensión del llamado divino. Mientras Moisés redescubría quién era realmente, Séfora lo animaba, lo fortalecía y lo sostenía en la fe. Su presencia constante fue un recordatorio de que, incluso cuando todo parece en pausa, Dios sigue obrando. Pero espera, aquí viene un giro que pocos conocen y que te va a dejar pensando. ¿Sabías que Séfora no fue solo una figura secundaria en la historia de Moisés? Detrás de su aparente silencio se escondía una mujer con una intuición espiritual aguda y un valor que cambió el rumbo de toda una misión divina. Uno de los momentos más dramáticos y enigmáticos de su historia ocurrió cuando Moisés, ya llamado por Dios para regresar a Egipto, casi muere repentinamente. La Biblia no da detalles explícitos, pero el texto sugiere que Moisés había omitido un mandato clave: la circuncisión de su hijo. Imagina esto: Moisés, ya elegido por Dios, va camino a Egipto para enfrentarse al faraón y liberar a los israelitas. Todo parece alineado con el plan celestial, hasta que ocurre algo inesperado y aterrador.
En medio de esa travesía, en un lugar donde nadie los ve, Dios se enfrenta a Moisés con severidad. La razón: él había descuidado un acto fundamental del pacto con Dios, la circuncisión de su hijo, algo que para el pueblo hebreo no era solo un rito, sino una marca de identidad espiritual, un símbolo de pertenencia. Y cuando Moisés, el gran líder, el futuro libertador, está al borde de la muerte, no es él quien actúa, es Séfora, una mujer extranjera, una esposa del desierto. Sin titubeos, toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y con una valentía que va más allá de lo comprensible, toca con el prepucio los pies de Moisés y declara: «Tú eres para mí un esposo de sangre». En ese momento el juicio se detiene, Dios lo deja vivir, la amenaza se disipa. Puedes ver el poder de este instante. Mientras Moisés estaba paralizado, fue Séfora quien comprendió lo que estaba en juego. Ella no era hebrea de nacimiento, pero conocía el peso del pacto. No tenía un título, ni fue llamada desde una zarza ardiente, pero su corazón estaba sintonizado con los propósitos de Dios. Fue su acción, su fe activa, su capacidad de actuar bajo presión, lo que salvó la vida de su esposo y permitió que la historia de liberación siguiera su curso. Y aquí está la enseñanza para ti. Esta etapa del matrimonio entre Moisés y Séfora ofrece una lección invaluable. A veces, en el camino hacia el propósito divino, Dios coloca a nuestro lado personas que nos sostienen, que nos despiertan espiritualmente, que actúan cuando nosotros dudamos. Séfora es ejemplo de fe activa, de discernimiento en tiempos de crisis y de amor que no teme intervenir cuando la vida misma está en juego. Ella nos enseña que el verdadero compañerismo no se mide por palabras bonitas, sino por actos valientes nacidos del amor y la fe. ¿Sabías que una de las pruebas más difíciles que enfrentó Moisés no fue frente al faraón ni en medio del desierto, sino en su propio hogar? Cuando Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo, no solo lo sometió a pruebas de fe y liderazgo, sino también a desafíos profundamente personales. Uno de los más dolorosos ocurrió cuando su esposa, Séfora, decidió abandonarlo. Imagina esto: en una noche oscura, Moisés despierta agitado por un sueño, sabiendo que Dios lo llama a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Está decidido, su misión es clara, pero en medio del entusiasmo algo anda mal en su hogar. Séfora, su fiel compañera, observa con preocupación cómo Moisés se entrega por completo a una causa divina que ella aún no logra comprender del todo. Durante el viaje hacia Egipto, la tensión alcanza su punto máximo. El peso de la misión divina comienza a desgastar el lazo entre ambos. La relación ya no se siente como un refugio seguro, sino como un campo de batalla de silencios y miradas evitadas. Un día, en un enfrentamiento íntimo pero intenso, Séfora enfrenta una crisis decisiva. Comprende que seguir a Moisés implica sacrificios que quizás ella no esté dispuesta a hacer. Mira profundamente a los ojos de Moisés, buscando al hombre con quien compartió risas y sueños, pero solo encuentra al profeta absorto en la voz de Dios. Entonces, con una determinación firme pero dolorosa, Séfora toma la decisión más difícil de su vida. Decide regresar a casa con su padre, Jetro, llevando consigo a sus hijos, dejando atrás no solo a su esposo, sino también la seguridad de una vida predecible. ¿Qué significó realmente esta separación? ¿Fue un acto de rebelión, de protección hacia sus hijos, o tal vez la única manera de mantener intacta su identidad? Esta prueba nos deja una profunda lección. Seguir una misión divina o cualquier propósito superior siempre conlleva sacrificios personales. Nos enseña también que en medio de nuestras grandes metas
no podemos olvidar a quienes caminan a nuestro lado. La historia de Séfora y Moisés es un recordatorio de la importancia del equilibrio entre nuestras responsabilidades y el cuidado de nuestras relaciones más íntimas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Pero aún falta revelar más secretos en esta historia. Hay otra mujer en la vida de Moisés, una figura envuelta en aún más misterio, la esposa Cusita. Sí, Moisés tuvo una segunda esposa, cuyo origen era tan distante y exótico que causó gran controversia en su familia, especialmente entre sus hermanos Miriam y Aarón. Esta mujer Cusita, posiblemente proveniente de Etiopía, representaba una cultura completamente ajena al pueblo hebreo, y su presencia provocó una crisis tan intensa que Dios mismo tuvo que intervenir para respaldar a Moisés. Este conflicto familiar nos invita a reflexionar. ¿Qué llevó a Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar al pueblo hebreo, a casarse con una mujer tan diferente culturalmente? ¿Era esta unión una estrategia política, una señal divina o simplemente un acto de profundo amor? ¿Quién era esta misteriosa esposa Cusita y por qué su historia ha permanecido casi en las sombras? La Biblia, en el libro de Números 12:1, menciona brevemente que Moisés tomó como esposa a una mujer Cusita. Esta declaración, aunque breve, desató una reacción intensa por parte de su hermana Miriam y su hermano Aarón. Ellos criticaron abiertamente a Moisés por su elección, cuestionando no solo su autoridad espiritual, sino también su decisión de unirse con una extranjera. ¿Qué había detrás de esta unión que provocó tanta incomodidad dentro de su propia familia? El término Cusita hace referencia a una región al sur de Egipto, comúnmente identificada con la actual Etiopía o Sudán. Los cusitas eran conocidos por su piel oscura y sus costumbres distintas a las hebreas. La mención de esta esposa sugiere que Moisés, en algún momento de su vida, se casó con una mujer de una cultura radicalmente diferente. Aunque la Biblia no da detalles específicos sobre cómo se conocieron o cuándo se casaron, esta relación abre una ventana a la complejidad de la vida personal de Moisés. Algunos estudiosos han sugerido que esta mujer Cusita podría haber sido la misma Séfora, dado que las regiones de Madián y Cus podrían haber coincidido geográficamente en ciertos contextos. Sin embargo, la mayoría considera que se trata de una segunda esposa, distinta de Séfora. Esta perspectiva plantea interrogantes sobre el motivo de este segundo matrimonio. ¿Fue una alianza política? ¿Una expresión de integración cultural? ¿O simplemente una historia de amor, más que se perdió en el tiempo? Lo cierto es que la reacción de Miriam y Aarón revela mucho más que un simple desacuerdo familiar. Su crítica pudo haber estado motivada por tensiones culturales, prejuicios raciales o incluso por una lucha de poder. Pero la respuesta de Dios fue clara. Defendió a Moisés y castigó severamente a Miriam, dejándola momentáneamente leprosa. Este castigo no solo protegió la autoridad de Moisés, sino que también envió un mensaje contundente sobre la aceptación divina de personas de otras culturas dentro de sus planes. La historia de la esposa Cusita nos muestra que incluso los grandes líderes bíblicos enfrentaron relaciones personales complejas y decisiones controvertidas. En el caso de Moisés, su vida estuvo entrelazada no solo con milagros y leyes divinas, sino también con mujeres valientes de culturas distintas, cuya influencia fue clave en su camino. ¿Qué otras historias olvidadas estarán esperando ser descubiertas entre las líneas de las Escrituras? ¿Sabías que uno de los consejos más sabios sobre liderazgo no vino directamente de Dios, sino de un hombre común con una profunda sabiduría práctica? Moisés, el gran libertador de Israel, enfrentaba una situación crítica después de sacar a su pueblo de Egipto.
Día tras día atendía personalmente cada disputa y problema entre los israelitas, una tarea agotadora que amenazaba con consumir todas sus fuerzas y tiempo. En medio de este estrés y agotamiento, llegó Jetro, su suegro, un hombre de experiencia y discernimiento. Observó cuidadosamente a Moisés, notando rápidamente lo insostenible que era esta situación. Decidió intervenir con un consejo que cambiaría para siempre la manera en que Moisés lideraba al pueblo. «Lo que haces no está bien», le dijo Jetro con firmeza y compasión. «Te agotarás tú mismo y también agotarás al pueblo que está contigo. Este trabajo es demasiado pesado para ti solo». Entonces, Jetro le propuso una solución sencilla pero revolucionaria. Elige hombres capaces, que teman a Dios, que sean confiables y honestos. Ponlos a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, que ellos resuelvan los asuntos cotidianos y que solo los casos más difíciles sean traídos ante ti. Moisés escuchó atentamente y comprendió la profunda sabiduría detrás de las palabras de Jetro. Siguiendo este consejo, delegó responsabilidades, fortaleció su liderazgo y alivió enormemente su carga personal. Este cambio no solo preservó su energía, sino que también empoderó al pueblo, permitiendo un liderazgo más efectivo y equilibrado. Otra enseñanza importante que nos deja esta historia es la influencia decisiva que tuvo la familia de Séfora en la historia del pueblo hebreo. La intervención de Jetro no fue solo un acto de sabiduría práctica, también reflejó cómo las familias pueden desempeñar papeles cruciales en los grandes eventos históricos, proporcionando apoyo, perspectiva y estabilidad en momentos críticos. Sin la influencia de la familia de Séfora, el liderazgo de Moisés podría haber tomado otro rumbo, mostrando que detrás de cada gran líder hay un círculo familiar que puede marcar la diferencia. Estas historias nos dejan poderosas lecciones. Ningún líder puede hacerlo todo solo, y la influencia de la familia es determinante para el éxito en cualquier misión. Saber delegar y valorar el aporte de nuestro entorno familiar son esenciales no solo para cuidar nuestra salud emocional y física, sino también para permitir el crecimiento y desarrollo de aquellos que nos rodean. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a delegar responsabilidades y confiar en otros para alcanzar tus metas? ¿Reconoces la importancia que tu familia tiene en tu propia historia? Finalmente, después de haber vivido separados por las duras circunstancias que rodearon el Éxodo, Moisés y Séfora tienen un emotivo reencuentro en el desierto. ¿Puedes imaginar la emoción y el alivio al verse nuevamente tras superar tantos obstáculos y desafíos? Las lágrimas y sonrisas mezcladas con el profundo agradecimiento por tener otra oportunidad de compartir juntos el camino, reflejaron claramente la fortaleza del vínculo que los unía. Este reencuentro no solo refuerza la importancia del apoyo familiar, sino también el papel vital que desempeñan las relaciones personales en la ejecución de las misiones divinas más complejas. Nos enseña que, incluso cuando las circunstancias nos separan temporalmente de quienes amamos, mantener vivas estas relaciones y luchar por reencontrarnos puede renovar nuestro propósito y multiplicar nuestras fuerzas frente a cualquier desafío. Estas historias nos dejan poderosas lecciones. Ningún líder puede hacerlo todo solo, y la influencia de la familia es determinante para el éxito en cualquier misión. Saber delegar y valorar el aporte de nuestro entorno familiar son esenciales no solo para cuidar nuestra salud emocional y física, sino también para permitir el crecimiento y desarrollo de aquellos que nos rodean. Séfora, lejos de ser una figura secundaria en las Escrituras, dejó un legado poderoso y profundamente significativo que trasciende el tiempo.
Su historia está impregnada de coraje admirable, espiritualidad profunda y un apoyo incondicional que resultó clave para sostener al gran líder Moisés en momentos críticos. A través de sus acciones discretas pero contundentes, Séfora nos enseña una valiosa lección. Incluso aquellos que parecen los líderes más fuertes e independientes necesitan figuras sabias, firmes y valientes a su lado. Personas capaces de aconsejarles, protegerles e incluso confrontarles cuando es necesario. Su ejemplo nos anima a reconocer y valorar a quienes, desde la sombra o desde una posición menos visible, influyen de manera decisiva en grandes acontecimientos históricos y espirituales. ¿Conocías todos estos fascinantes y poco explorados detalles sobre Séfora y la misteriosa esposa cusita mencionada en la Biblia? ¿Te sorprendieron estas revelaciones o ya habías escuchado hablar sobre ellas anteriormente? Nos encantaría conocer tu opinión y qué piensas acerca del importante papel que juegan estas figuras femeninas en las Escrituras. Así que no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video, porque todavía quedan muchas historias bíblicas fascinantes y sorprendentes que descubriremos juntos. Te esperamos en el próximo video.